Muy bien, esta mañana para mí es muy especial porque el año pasado yo estaba retornando de una cirugía y me acuerdo que dije, es día de resurrección, así que por lo menos quiero estar, aunque no voy a hacer nada, pero por lo menos quiero estar en la iglesia. Y ese día fue que les vi de mucho tiempo a ustedes, así que el día de resurrección para mí, fue para ver otra vez a mis hermanos, y hace un año de que estoy saliendo de eso, así que es un gozo para mí especial realmente que estar esta mañana compartiendo. Ok, vamos al tema de esta mañana, y es del dolor a la proclamación. Ahora, permítame entrar con una introducción. Las Escrituras nos mencionan que la primera persona que fue al sepulcro un domingo como hoy, hace miles de años, fue María Magdalena. Ahora, María Magdalena es muy famosa, ¿cierto? Porque cuando a una chica llora mucho tiempo, ¿qué le dicen? Ay, no seas María Magdalena, ¿no? Y creo que esta mañana vamos a redimir a María Magdalena, porque no solo sabe llorar, sino también sabe hacer otras cosas, ¿ok? Y la gran sorpresa de María Magdalena es que llega al sepulcro y encuentra que la piedra está removida y ya no está Jesús adentro. ¡Qué gran sorpresa! Con esa noticia, corre donde está Pedro y Juan y les dice: se han robado el cuerpo de nuestro maestro. Y Juan y Pedro, creo que Pedro era gordito, porque lo que dice la palabra es que Juan le ganó en correr hasta el sepulcro. Creo que era 3 kilos mayor que Juan, pero llega tarde. Pero Juan era tímido, porque Juan llega a la puerta y no entra al sepulcro, pero Pedro sí que era, una aventada, así que él sí se mete al sepulcro y ve que no está el Señor. Es lindo porque Juan escribe algo antes de entrar al tema y dice: en ese momento entró también el otro discípulo, que era Juan, el que había llegado primero al sepulcro. Está hablando de Juan otra vez. Estas 2 palabritas: vio y creyó. Juan llega hasta el sepulcro y hace 2 cositas: vio y creyó. Y miren lo que continúa diciendo: hasta entonces no había entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Así que Juan no entendió hasta ese momento que entró al sepulcro, vio que estaba vacío y dijo: ¡wow! Jesús ha resucitado. Y al ver la tumba vacía, la Biblia dice que en ese momento entendieron, y fue tan fuerte el impacto de ver la tumba vacía, que Pedro y Juan, calladitos, se dan la vuelta. Gloria a Dios. Y se van solitos, sin decir nada. Porque sí, entendieron que Jesús había resucitado. Ante sus ojos la Escritura estaba cumpliéndose. Están tan absortos y no dicen ni una palabra, que la dejan a María Magdalena llorando en la puerta. Ninguno de los 2 le dice: ¿sabes, María? Se ha cumplido la palabra, vámonos a la casa. ¿Por qué? Porque Jesús, nadie le dice nada. Los 2 se callan y en su corazón: ay, gloria a Dios, ay, qué bien. Y se van. Y miren lo que hace María: se queda llorando. Pero ¿quién es esta María? Alguien ya está pensando y dice: pastor, ¿ha visto el Código Da Vinci? Sí, he visto. Y es pura mentira, por favor, porque hay cierto, ponen a María Magdalena en otro plano, cierto, que no dice nada la Biblia. Así que yo quiero remitirme nomás a lo que la Biblia dice. Así que quiero sacar esa imagen de tu cabeza ahorita, no sé para qué la puse, pero quiero decirte que esa no es María Magdalena. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que María Magdalena, en Lucas capítulo 8, 1 al 3, está descrita así:
Después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Y aquí escúchenme, lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juan, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, y Susana, y muchas más que ayudaban con sus recursos a Jesús. Así que María Magdalena, si alguien te pregunta quién es María Magdalena, las dos cosas que están claras en la Biblia, las demás no se pueden comprobar, pero las que están claras es que ella tenía 7 demonios adentro y Jesús la liberó. Y la otra cosa que dice la palabra es que ella tenía recursos con los cuales financiaba el trabajo de Jesús. Así que estamos frente a esta mujer que es María Magdalena. Ella está sintiendo el tremendo dolor y es demasiado grande porque ella ha sido la única que se ha quedado en la crucifixión junto con María, la madre de Jesús, y la esposa de Zebedeo. 3 mujeres, nadie más. Y entre ellas estaba María Magdalena. Fue la única que vio todo el sufrimiento de la crucifixión y la muerte del Señor. Ella fue por detrásito de Nicodemo y José de Arimatea para ver dónde lo iban a enterrar. Así que está con ese dolor de haber visto a su maestro haber muerto, y por eso hoy comenzamos del dolor a la proclamación. Vámonos a nuestro texto después de esto. Así que si tienes tu Biblia, por favor, o si quieres seguirme ahí, dice así: los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He aquí, he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. El dolor produce en María Magdalena una gran dificultad para creer que Jesús había resucitado. En su corazón está: ¿quién es capaz de robarse un cuerpo? Bueno, algo ha pasado. Quería mostrar en el cementerio de acá de Cochabamba. Hay un lugar donde se han sepultado a todos los que han muerto con COVID. Y en la diapositiva estaba cómo la alcaldía ha hecho una zanja, casi de este tamaño, una zanja con tractor, y a todos los que habían fallecido con COVID agarraban y los colocaban ahí, uno encima de otro, uno encima de otro. Imagínense la cantidad de esto. Y quería mostrar la foto que aparece, que había 140 enterrados en ese lugar.
Ahora, cuando le preguntaron a una de los familiares y le dijeron, ¿por qué está usted llorando? ¿Saben lo que contestó esta entrevistada en medio de este cementerio? Ella dijo, yo por lo menos quisiera saber dónde han colocado a mi esposo. Porque aquí todos están tocados, pero yo no sé dónde y no sé dónde llorar por él. Así que en esa misma situación está Magdalena, porque está diciendo, ¿dónde? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Por qué? Porque no tengo a dónde ir, por lo menos y recordar que aquí está el cuerpo de mi maestro. En su corazón está la pregunta, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién se puede llevar un cuerpo muerto y robarlo? Pero se inclina por última vez al sepulcro y allí encuentra a 2 ángeles. Y uno de ellos le pregunta, ¿por qué lloras? Y ella responde, lloro porque se han llevado a mi maestro. Y es que en medio de las lágrimas es difícil ver a Jesús. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones difíciles? Y la primera pregunta que nos hemos hecho es, ¿dónde estás, Dios? ¿Cuántas veces cuando hemos perdido un ser querido o estamos pasando una tremenda prueba, la pregunta es, ¿dónde estás, Dios? Y la pregunta es, ¿acaso Dios nos ha dejado? Dios está con nosotros y va a estar con nosotros y siempre ha estado y nunca nos va a dejar. Pero la pregunta es, ¿por qué nos preguntamos dónde estás, Dios? Y es porque el dolor a veces ciega nuestra percepción de Él. Pero el Señor cuenta cada lágrima derramada. Así que en medio de sus lágrimas ella se da vuelta y ve al Señor, pero no lo reconoce. Ahora alguien está preguntándose, oiga, pastor, un cachito, ¿cómo es que no lo reconoce si ha estado 3 años con él? Y acordémonos que yo creo que una de las primeras cosas que está pensando María Magdalena es que Jesús ha sido resucitado y salió de la resurrección diferente. No era igual. Ahora, ¿en qué me baso para decir esto? Me baso en que hubo otros discípulos, 2 discípulos que estaban caminando en el camino de Emaús. Caminaron 11 kilómetros, como de aquí hasta Quillacollo. Caminaron, hablaron con el Señor 11 kilómetros y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque estaba diferente. La resurrección produce cambios. Así que no es la única que no le reconoció. Pero otra cosa es que realmente el Señor es reconocido por su voz. El Señor le hace la misma pregunta que le hicieron los ángeles y le dice, ¿por qué lloras? Y creo que a muchos esta mañana se está acercando el Señor y te está preguntando, ¿por qué estás llorando? Y yo creo que una pastoral del Señor en esta mañana es contestarle, ¿sabes, Señor? Estoy llorando por esto. Y sabe que el Señor entiende cada una de tus lágrimas. Estuve feliz cuando leí. Hay una parte en la palabra que dice en el Nuevo Testamento y dice que Dios recoge todas nuestras lágrimas en un redomo. ¿Cuántas veces has llorado? Tal vez ni te acuerdas, ni me acuerdo, pero sabes, alguien que sí se acuerda de todo lo que estás pasando, de todo lo que estás sufriendo, ese es Dios. Y dice, yo guardo en un redomo cada una de tus lágrimas. Yo no sé si has llorado por tus hijos, yo no sé si has llorado por tu esposo, por tu esposa, por un trabajo, por una situación difícil, por algo que haya pasado. Dios dice, yo te he escuchado y estoy guardando esas lágrimas. ¿Por qué lloras? Es que Dios está bien atento a lo que está pasando en nuestras vidas. Así que el Señor la llama por su nombre, María otra vez. Y de pronto escucha su nombre en la voz de su maestro. Y esta vez sí se vuelve, sí se da la vuelta y encuentra a Jesús y le dice, Raboni, que significa mi maestro, y lo abraza a sus pies. Tanto lo abraza a sus pies que ya no quiere dejarlo ir. Ella está pensando y dice, ya una vez te he perdido, 2 veces no, y se agarra y se aferra, y por eso el Señor tiene que decirle, suéltame. Y la traducción más correcta de este suéltame es, no me agarres, no te aferres a mí. ¿Por qué?
porque todavía no he subido al Padre. Voy a quedarme 40 días todavía aquí en la tierra y después recién me voy a ir. Así que hay tiempo, ¿por qué me estás agarrando todavía? Quiero entrar a lo que viene a ser los efectos del dolor, a los efectos de la redención. ¿Cuáles son los efectos de la redención? Y de la resurrección. El primero es la redención. Ahora, esa redención empieza con María. Ahora, ¿qué quiere decir redimir? Busqué en el diccionario bíblico, obviamente, y esta es la definición. Dice, redimir es liberar de una condición en la cual uno estaba antes atado. Esa es una. La segunda definición es volver a poner algo en el lugar que antes le correspondía. ¿Por qué la resurrección tiene un efecto de redención? ¿Quién era María? Era una endemoniada. ¿Podía entrar al templo? No. ¿Podía adorar a Dios? No. Estaba excluida de la iglesia. Pero esa es la gracia del Señor, que puede buscar a alguien que está excluido para ponerlo en el lugar original. Y si tú en esta mañana no has dado la medida delante de Dios, no has dado la medida delante de tu familia y no has estado de acuerdo a los estándares que nos dicta la sociedad, bienvenido, porque la resurrección produce redención. De donde estábamos caídos, de donde estábamos, Dios nos levantó y nos puso en un lugar para exponernos. Yo no sé cuánto has sufrido, yo no sé lo que has pasado, pero Dios quiere trabajar en tu vida para exponerte y decir, de esto soy capaz si me dejas, de esto soy capaz si me dejas. Esa es la redención. María Magdalena no debería de estar nunca a los pies de Jesús, pero esa es la gracia de Jesús. 7 demonios habían salido de ella. 7 demonios vivían en María Magdalena y ahora vive el Señor. Redención, ¿por qué? Porque la tradición judía es muy machista. Si usted va a Jerusalén y usted es mujer, la van a colocar en un lado. Usted no puede entrar al templo. El templo es para los varones. A las mujeres, a un costadito. Si pueden mirar de allá y a este otro ladito también, pero el que se sienta es el varón. Y la obra de Jesús comienza dejándose ver. La primera que vio a Jesús resucitado no fue Pedro, no fue Juan, no fue ninguno de los 11. Fue María Magdalena. ¿Casualidad? En Dios no hay casualidad. Él la eligió ¿para qué? Para que le viera y fuera la primera persona en ver al Cristo resucitado. ¿Cómo no la va a redimir? ¿Cómo no la va a poner en ese lugar? Pero ¿saben qué? No solo eso. La eligió para llevar el primer mensaje de la resurrección. Antes, la voz de la mujer no valía. Si usted entraba en juicio con alguien y alguna mujer había dicho, sí, yo he visto que le han robado realmente, y decía, oye hermano, ¿usted puede ser mi testigo, por favor, para decir que sí me han robado? El juez decía, no vale la voz de una mujer. Y aquí vemos como un efecto de la resurrección, la redención a las mujeres. Y como pastor de la iglesia, ¿cómo puedo negar? ¿Cómo puedo negar? Cuando se convoca a algo, las primeras en responder son las mujeres.
¿Cómo negar la influencia de cada una de ustedes, hermanas, cuando ustedes son mayoría en nuestra iglesia? Ahora entiendo que la redención del Señor ha llegado inclusive a nuestra iglesia y todavía sigue proclamando ese mensaje de resurrección. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hacen en los ministerios se debe a las mujeres. Por eso Jesús eligió a una mujer para que diera el primer mensaje de resurrección. No lo buscó a Pedro. No lo buscó a Juan, buscó a María Magdalena. Pero el segundo efecto de la resurrección es la inclusión en la familia de Dios. En el verso 17 dice, más bien, le está hablando a María Magdalena, dice, ve más bien a mis hermanos y diles. Es la primera vez que el Señor va a llamar a los discípulos hermanos. Ya los ha llamado siervos, ya les ha llamado amigos, pero nunca les dijo hermanos. ¿Por qué? Porque uno de los efectos ¿de qué? De la resurrección es que somos familia de Dios. Nos convierte en familia de Dios. Somos incluidos en la familia de Dios. Miren lo que dice más adelante. Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes. La resurrección nos vuelve hijos. Es que muchos después del arresto han huido y se sienten solos. Los 11 están escondidos. Ninguno ha salido. Están en orfandad y les está diciendo acá el Señor, por favor, diles a mis hermanos que voy a mi Padre, que ahora es su Padre. Porque la resurrección nos da papá. La posesión en la cual está queriendo es, ahora tienes papá. Recién acaba de pasar el Día del Padre. Y alguien me dijo, una niña de 6 años. En la escuela, pastor, me están diciendo que recite para el papá. 6 años. Y me dice, pastor, pero yo no tengo papá. Y la profesora le dijo, igual tienes que recitar. Y muchos de nosotros no tenemos papá. O el modelo de papá que hemos heredado no es el ideal. Porque ese día no hay dónde correr para abrazar a papá. Pero la resurrección nos da papá. Yo no tengo papá. Pero la resurrección me está diciendo, tú eres hijo y tienes padre. El efecto de la resurrección es que soy incluido en la familia de Dios y tengo padre. Muchos vivimos como siervos. Muchos ni siquiera nos consideramos siervos. Acuérdense del hijo pródigo. Cuando se acerca a su papá le dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos acercado a Dios diciendo, no soy digno, no soy digna? ¿Por qué? Porque no doy la medida de este mundo. Porque nunca he recibido cariño. Y puedes buscar lo que sea. Pero Él dice, ¿sabes? Para mí sigues siendo hijo. ¿Y cuántos de nosotros luchamos con esa percepción de papá ausente? Pues la resurrección nos incluye en la familia de Dios. Pero no solo se queda como padre. Y dice,
voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No solo es papá, Él es Dios. No he visto a ningún hijo llegar a la casa y tocar el timbre. Trena, papi, ¿puedo entrar a la casa? No he visto. Ya tienen llaves, se entran, porque son hijos. Y eso es lo que esta mañana el Señor nos está diciendo. Yo soy tu Padre. Y por favor, cuando entres a la casa, entra sin tocar, porque mi casa es tu casa. Eres de la familia. Porque el hijo tiene derecho. Pero quiero terminar esta mañana con la aplicación que el mismo texto lo dice. El verso 18 dice así: María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Ahora, ¿se acuerdan cómo comencé el mensaje esta mañana? Juan dice que vio y creyó. ¿Y qué hizo? Calladito se fue a su casa. La dejaron a María Magdalena llorando. Podrían haberle dicho: ¿sabes, María? El Señor ha resucitado. No le dijeron nada y la dejaron ahí en la puerta del sepulcro. Miren qué diferente María Magdalena. Y María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les contaba lo que le había dicho. María pasó del dolor a la proclamación. Y esta mañana que acabamos de estudiar este texto, mi aplicación es: podemos actuar como Juan o como María. Podemos terminar el culto ya, y lo vamos a hacer dentro de unos minutos. Y tú y yo podemos hacer algo. Es podernos irnos maravillados del día de resurrección. Como Juan, callados, podemos salir y no decir nada a las Marías que están en la puerta llorando. Juan se calló y no dijo nada acerca de la resurrección. Se lo guardó para él. Pedro igual se calló y no dijo nada a nadie. María lo proclamó. He visto al Señor, y les contaba todo lo que había dicho. Esta mañana podemos salir de este lugar como salió Juan o como María, y que el Espíritu sea soplando en nosotros. Oramos, hermanos. Señor, hoy el mundo se ha paralizado. Aún los que no creen saben que hay una fecha especial, y es el día en el cual tú resucitaste. Frente a semejante hecho, este hecho de esperanza que nos da, que la vida no termina aquí, que hay una vida eterna después de esta, y que ha sido conquistada en la cruz por Jesús. Por eso es que tenemos esperanza. Porque si no hubieras resucitado, vana sería nuestra fe. Pero has resucitado.
Y eso alienta nuestro corazón, porque todo lo que estamos viviendo en este tiempo es pasajero. Lo que viene siempre es mejor. Porque en la obra de la cruz pagaste cada uno de nuestros pecados para darnos vida eterna. La resurrección marca la restauración y la redención de cada uno de nosotros. Nos vuelve a poner en el lugar que antes estábamos. Somos familia de Dios. Te bendecimos, porque los efectos de la resurrección de hace de miles de años todavía sigue impactando nuestras vidas. Y crea en nosotros, Señor, el Espíritu que impulsó a María a exclamar y proclamar todo lo que tú has dicho. Que al pasar por nuestros seres queridos, personas de nuestra familia, no las dejemos sin esperanza llorando en una tumba vacía. Hablemosles de que tú has resucitado, y porque tú vives es que nosotros vivimos y tenemos esperanza. Gracias por tu resurrección, en el bendito nombre de Jesús. Amén.